Buenas tardes, la profesora Mirka de la Escuela 24, alumna 141 de Venezuela, municipio Chacao, estado Miranda. Bueno, de la actividad número 20 cada quien eligió un personaje importante a nivel psicológico, filosófico, pedagógico, entre otros. Yo escogí al personaje Lex Vygotsky. Es un personaje demasiado interesante, demasiado estudiado, preparado, tiene cualquier cantidad de libros y de verdad que me dio un gusto elegirlo. Hubo una afinidad entre muchísimas cosas. Yo voy a empezar con mi frase. Antes de esta presentación, mi frase es: el aprendizaje no es un proceso individual, sino que se produce en un contexto social y cultural. Continúo hablando de mi personaje, Lev Vygotsky. Bueno, el personaje nació el 17 de noviembre de 1896 en Orcha, Bielorrusia, es ruso. Falleció el 11 de junio de 1934 en Moscú, en Rusia. Fue un importante psicólogo ruso. Hizo contribuciones esenciales para el desarrollo de la psicología contemporánea, en el estudio de la discapacidad y la simiología. Para entre el siglo XX y el siglo XXI se desarrolló en muchísimos aspectos. Principales talentos, son muchos. Quise desarrollar uno poquito, pero específico. Vygotsky en 1985 plantea que el desarrollo de la cultura humana transcurre a través de la actividad como proceso que mediatiza a la relación entre el hombre y su realidad objetiva. Por medio de ella, el hombre modifica la realidad y se transforma a sí mismo. Vygotsky, entre esos trabajos que realiza para generar recursos, es uno de los grandes teóricos de la educación del siglo XX. Sus aportes han impactado en nuestros modelos actuales de la educación. En sus teorías se han desprendido múltiples concepciones aplicadas en la pedagogía de hoy en día, en este momento. La teoría sociocultural de Vygotsky busca poner las bases como el aprendizaje. Se construye paulatinamente durante los primeros años y con ayuda del contexto social de los más pequeños, o sea, eso empieza desde los niños, la etapa inicial. Enfatizó la importancia de la enseñanza como un proceso de mediación y colaboración. Los maestros deben de ser conscientes de la zona de desarrollo próximo de sus estudiantes y proporcionar ayuda necesaria para que ayuden a realizar tareas desafiantes, de retos, que el aprendizaje empieza desde la primera etapa. Entre los aportes esenciales que dio Lev Vygotsky, explicar el origen y el desarrollo de la creatividad desde un análisis psicológico, en el que la imaginación siempre se estructura con elementos tomados de la realidad y dependen directamente de la riqueza y la diversidad de la experiencia anterior. O sea, en ese proceso que van desde la etapa inicial desarrollándose, estén conscientes de todo lo que van avanzando, desarrollando, pensando, creando. Incorporó el análisis didáctico marxista, lo que tuvo grandes repercusiones en la educación y en la medicina. Es el fundador de la teoría sociocultural de la psicología. Entre los aportes esenciales de Vygotsky, explica el origen y el desarrollo de la creatividad desde un análisis psicológico, en el que la imaginación sobre la estructura con elementos tomados de la realidad y depende directamente de la riqueza, la diversidad de experiencias anteriores. Incorporó el análisis didáctico marxista, lo que tuvo grandes repercusiones en la educación y en la medicina. Es el fundador de la teoría sociocultural de la psicología. Vygotsky tuvo muchísimos libros escritos. Yo tengo aquí algunos de ellos, ¿no?
pensamiento del lenguaje, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, pensamiento y habla, psicología del arte, teoría de las emociones, estudio histórico y psicológico, obras escondidas, tomo 4, ya eso significa que hay 3 tomos con anterioridad, psicología de la pedagogía, entre otros. Incluso escribió libros en otros idiomas. Entre la etapa histórica que le tocó vivir, influyó mucho en la filosofía. Él escribió 3 zonas de desarrollo real, próximo y potencial. En la primera, el desarrollo real es un conjunto de conocimientos y habilidades que el estudiante ya sabe y puede hacer por sí mismo, en un estado inicial, previo a pasar por la segunda zona de desarrollo. En la zona de desarrollo próximo se refiere a lo que podríamos aprender gracias a la ayuda de otras personas en el aspecto social, en el aprendizaje con más capacidad, más desarrollo. Lo que Vygotsky llamó el otro más conocedor. Son habilidades y conocimientos que un niño o niña no puede dominar por sí mismo, pero que puede adquirir con la ayuda de alguien que ya las tenga. Por último, la zona de desarrollo potencial es lo que finalmente aprendió el estudiante después de recibir ayuda, orientaciones, guía, de lo que se apropia, de lo que puede aplicar con su autonomía. Para Vygotsky, la educación es el proceso por el cual el estudiante va adquiriendo conocimientos necesarios para desenvolverse con éxito en el futuro. En este camino los docentes tenemos la gran función de guiar, ser facilitadores de herramientas, que quiera la idea de que gradualmente en que los estudiantes se vayan apropiando de los conocimientos de una guía para su futuro. Aportaciones de Vygotsky hoy en día en la parte política, social, económica, hasta ahorita, siglo XX y XXI. Para la pedagogía en el siglo XXI es un hecho ante las necesidades de transformaciones sociales, políticas y económicas, de sociedades que mandan una nueva respuesta educativa y por tanto innovaciones del diseño curricular. Ante esta realidad, el objetivo del autor, una posible transformación del diseño curricular para impulsar su relevancia en el contexto del siglo XXI actualmente. Para tal fin, se analiza alguna de sus obras, su interacción con el currículo desde la visión de la pedagogía crítica, las relevancias significativas, el currículo como área de conocimiento productivo, de una estructura curricular y en la realidad del aula, del sistema educativo en general. Está tratando de que siga influyendo, siga habiendo cambios prósperos en beneficio de lo que es la aplicación de un buen currículo, de una buena preparación para nuestra sociedad. Al tener una buena preparación surge un país. Bueno, de mi parte del pensar del contenido, de verdad que fue alguien grande, alguien con muchos atributos en conocimientos, alguien demasiado inteligente entre muchos. Yo admiro la persona que puede desarrollar, vincular tantas cosas. Todos somos capaces, pero cada quien tiene como un ideal diferente. Aquí Vygotsky, entre lo que yo adquirí brevemente lo de su conocimiento, quedo sorprendida del conocimiento que nos brinda el señor Lev Vygotsky, el haber estudiado tanto sobre el aprendizaje de todo lo que fluye en un contexto social y cultural, con los comportamientos de las personas y el desarrollo cognitivo. Seguimos continuamente en el camino del aprendizaje significativo y esto no puede parar, esto tiene que continuar a todo ámbito, a todo conocimiento, empezar desde una etapa inicial, brindarle a los niños ese buen desarrollo y contenido de las cosas buenas, de los valores, de la formación, de la parte que vamos aliados, familia y maestros.
Me sentí con el contenido bien complacida y hay mucho que leer, mucho que indagar, mucha preparación. Este, Me sentí atraída por el contenido de Vygotsky realmente, ya que desconocía que también tuvo mucha influencia en los métodos de enseñanza moderna en la educación. Brinda buenas estrategias para actividades psíquicas, para el humor, el carácter y la parte afectiva de un buen aprendizaje que funcione correctamente en un personaje muy estudiado, demasiado preparado. Se le llama el Mozart de la psicología. Tuvo mucha influencia de grandes influencias de pensadores como Karl Marx, Federico Engels, Simon Freud y Jean Piaget. Ya por ahí, su trayectoria de preparación fue grande, con estos grandes aportes que dieron estos grandes personajes de la historia. Lo que plantea Lev Vygotsky es la capacidad para pensar y razonar por nosotros. Se genera un proceso fundamental social al nacer. Somos seres sociales capaces de interactuar como los demás, pero con una capacidad limitada para hacer algo, ya sea sentido práctico o intelectual. Dicho de otro modo, el razonamiento es una actividad mental que se ejecuta en determinadas situaciones en que las personas deben asociar conocimientos previos a los que se les presentan como nuevos, para luego sacar conclusiones al respecto, es decir, nuevos conocimientos. Nosotros vivimos constantemente en nuevos conocimientos y aprendizaje. Esto fue mi aporte del aprendizaje con respecto a mi personaje que fue Lev Vygotsky, ruso, que me encantó. Voy a indagar un poco más sobre el personaje. Gracias, feliz tarde.